Gloria sea al Señor. Dios es bueno, siempre bueno con nosotros. Amén, aleluya. Y nos permite alimentarnos del mensaje de su palabra, nutrirnos con ese alimento que es la palabra de Dios. Así que le invito a estar atento a lo que voy a estar compartiendo para nuestras vidas. La temática de este mes ha sido la familia, así que continuando con ese énfasis, voy a desarrollar en este día un tema que he titulado ¿Cómo ser familias bendecidas? ¿Cómo ser familias bendecidas? Así que le invito a que me acompañe en esta introducción al tema, dando lectura al libro de Génesis, capítulo 12, muy conocido. Estos 3 versículos que voy a mencionar, Génesis 12, del 1 al 3. Si usted tiene su Biblia, vaya dando seguimiento, por favor. Y si por algún motivo no trajo su Biblia, aquí también lo estamos proyectando para facilidad de todos. Dice la palabra del Señor en Génesis 12:1, Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y dice el verso 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Repito, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amado Dios, delante de ti presentamos nuestra vida y este tiempo en tu palabra, invitándote a que a través de tu Espíritu nos guíes y nos hables. Nuestro corazón está dispuesto y queremos responder a tu mensaje siendo hacedores, poniendo en práctica lo que tú tengas para nosotros en este día. Gracias, Señor. Hacemos a un lado cualquier distracción, cualquier otro pensamiento. Nos enfocamos de lleno en lo que tienes para tu iglesia en este día. Cumple el propósito para este sermón en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios hace un pacto con Abraham. Dios llama a Abraham y pacta con él, y a través de ese pacto Dios expresa no solo el deseo para con Abraham, no solo el deseo de Dios para con Israel, sino el deseo de Dios para con la humanidad, que lo hemos resumido en esa parte final de ese verso 3. Dios dice: quiero bendecir a todas las familias de la tierra. ¿A cuánto les gusta ser bendecidos? Amén. Hay una definición muy sencilla de bendecir, que es sinónimo de bien decir. Bendecir es hablar bien de. Cuando Dios bendice, Dios declara cosas de bien sobre sus receptores. Y como Él es Dios y es soberano, y como en su palabra hay poder, lo que Dios declara, lo que Dios expresa, tiene un poder sin igual y se ejecuta. Recordemos que el relato de la creación, Dios decía: sea la luz, ¿verdad? Y se hacían las cosas. Cuando Dios habla, Dios respalda esa palabra con cumplimiento. Y cuando Dios bendice, verdaderamente bendice. Dios nunca anda haciendo falsas promesas ni dando falsas expectativas. Y cuando Él da a conocer algo de sí mismo, es verdadero, porque Dios es fiel. Así que si Dios dice que Él quiere bendecir a toda la familia de la tierra, podemos estar seguros que Él mismo se va a encargar de que esa bendición se extienda,
se prolongue, se manifieste a todas las familias de la tierra de alguna manera. Pero, ¿en qué consiste o en qué consistía la bendición de Dios en ese contexto inmediato para el pueblo de Israel? ¿Qué entendía Abraham? ¿Qué entendía la parentela de Abraham? ¿Qué entendían sus descendientes? ¿Qué entendía posteriormente la nación de Israel con ser bendecidos por Dios? ¿Qué significaba esa bendición para ellos? Por favor, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6. Ese va a ser el texto base para el resto de este mensaje. Deuteronomio capítulo 6. Y quiero referirme primeramente a los 3 primeros versículos que me parece a mí expresan en qué consiste esa bendición de Dios sobre Israel. ¿Qué significaba para ellos esa bendición? Primeramente voy a hacer la lectura y luego vamos a proyectar acá también un pequeño resumen de eso. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y aquí hay algunos indicios de en qué consiste esa bendición. Aquí dice que hay una tierra que van a tomar, dice el verso 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados, para que tengas entonces larga vida, lo que está diciendo el texto. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Hermano Jerry, me ayuda, ahí hay 2, están igual en el orden de culto arriba. No, igual donde está el orden de los cantos, arriba, a la izquierda, ahí están los 2. El primero, por favor. Donde están los cantos, sí, después de los anuncios, ahí están. En el orden de... Perdón, hermanos, es que sí. Si no le explico antes, el hermano no va a saber. Ahí disculpe, hermano. No va a encontrar dónde lo ubiqué ahí en la compu, por eso es. Okay. Permítame un segundito.
Bien, no hay problema. Parece que no se guardó la imagen. Vamos dando seguimiento, no hay problema. Voy a explicarlo así, sin ayuda visual. Entonces, ¿en qué consiste la bendición de Dios para Israel? En primer lugar, dice el versículo 1, estos son los mandamientos, los estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, el Señor, tu Dios. Y hablar de bendición de Dios en primer lugar es vivir bajo el señorío, bajo el gobierno del Dios verdadero. Eso es ser bendecido por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Cuando uno vive bajo el gobierno de Dios, bajo el señorío de Dios, ese es el primer indicio de que hemos sido bendecidos. La vida sin Dios, mis hermanos, usted estará de acuerdo conmigo en que es todo menos bendición. Hay mucha complicación y el mismo Cristo Jesús en algún momento declaró que somos como esos pámpanos que están pegados a la planta de la vid y que separados de él nada podemos hacer, nada funciona. ¿Quiere usted saber si es una persona bendecida? Bueno, en primer lugar, pregúntese si está viviendo bajo el señorío de Dios, bajo el gobierno de Dios. ¿Ha conocido usted al Dios verdadero? ¿Qué más bendición que eso? ¿Verdad? Pero en segundo lugar también dice el texto que pongas por obra esos estatutos, ¿dónde? En la tierra a la cual vas a pasar a tomar. Porque la bendición también significa para Israel poseer la tierra. Y eso significa o representa una prosperidad material. Significa abundancia. Recordemos que la tierra que Dios promete a Israel y a la cual le lleva es una tierra que fluye leche y miel. ¿Eso qué es? Es sinónimo de abundancia, de prosperidad. Entonces, bendición de Dios es primero la bendición de conocerle a Él, de vivir bajo su señorío. Segundo es poseer la tierra, o sea, es vivir esa bendición, esa prosperidad material, esa abundancia. Pero también Dios le dice a Israel, para que tus días sean prolongados, verso 2. Porque la bendición significa para Israel también larga vida y salud. Cuando somos bendecidos por Dios, Dios le dice a Israel, van a tener larga vida, van a tener salud. Pero además, agrega una cuarta característica en ese verso 3. Cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. Bendición de Dios para Israel significaba tener éxito, respaldo divino, que le vaya bien en la vida. Eso es algo que nos gusta, ¿verdad que sí? Y número 5 dice también, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis. Y multiplicarse, otras versiones dicen, y seas un pueblo numeroso. Eso en el contexto de la época es sinónimo de renombre, de buena reputación, de estabilidad. Una persona con mucha descendencia era sinónimo en la sociedad de ese momento, una persona de renombre, con una buena reputación y con una estabilidad de vida. Los muchos hijos eran entendidos como parte de esa bendición de Dios. Entonces, ¿qué es ser bendecido por Dios en el contexto del pasaje? Vivir bajo el gobierno de Dios, tener prosperidad o abundancia material, tener una larga vida, tener éxito, que nos vaya bien en lo que emprendamos y multiplicarse, o sea, tener un renombre, una buena reputación, una estabilidad familiar, un linaje
particular. Sin embargo, lo que quiero enfatizar en esta mañana es que ser bendecido por Dios o ser familias bendecidas incluye un accionar en la práctica también que podemos extraer del mismo texto, del mismo capítulo 6. Para ser bendecido en el ámbito general hay que entrar en pacto con Dios. Eso es lo que está diciendo el libro de Deuteronomio. Pero en la práctica, ¿verdad? De una forma más puntual, ¿cómo ser familias bendecidas? ¿Cómo ser familias bendecidas? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la manera? Vamos ahí mismo en el capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios os mandó que enseñase para que los pongáis por obra. Queremos ser familias bendecidas, dice Dios a Israel, y también aplica a nosotros como principio: obedezcan a Dios, obedezcan los mandatos, obedezcan las normas de Dios. Escuché a alguien decir que las primeras 4 letras del abecedario español son A, B, C, D. Y las primeras letras del abecedario de Dios es O, B, D, C. ¿Quiere ser familia bendecida? Obedezca a Dios y sus normas. Obedezca los mandatos de Dios. Eso es lo que Dios le dice a Israel. Y los mandatos de Dios, a diferencia de lo que a veces se piensa, son bendición. Vivimos en una sociedad que solo se interesa por los privilegios, por los beneficios, pero cuando se le pide responsabilidad, cuando se le pide obediencia, no quiere, no se interesa en responder. Dios le dice a su pueblo: ¿quieren gozar de esa bendición que yo tengo para las familias? Obedezcan mis mandatos, obedezcan mis estatutos. El Nuevo Testamento dice en Primera de Juan, el apóstol Juan escribe en su primera carta, no en el Evangelio, sino en su primera carta, ¿verdad? Más hacia el final de la escritura. Primera de Juan, capítulo 5, dice el verso 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Repito, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Si una persona dice que realmente ama a Dios, va a obedecer sus mandatos. Guardar los mandamientos es sinónimo de obedecer, ¿verdad? Y dice este verso 3 con mucha propiedad que si amamos a Dios vamos a guardar los mandamientos, pero agrega: y sus mandamientos no son gravosos. Otras versiones dicen: sus mandamientos no nos son contrarios, sus mandamientos no son una carga pesada, sus mandamientos no son una carga difícil de cumplir. ¿Qué son los mandamientos de Dios? Son normas de amor de Dios para con nosotros. Hay un autor que escribe en relación a los 10 mandamientos, de apellido Dumas, y él pone un ejemplo que me gusta, muy práctico. Él dice que los mandamientos de Dios son como las vallas que se colocan al lado de la carretera para que los carros no se salgan del camino y se vayan al guindo, al precipicio. Esos son los mandamientos de Dios para usted y para mí. Son en realidad expresiones del amor de Dios que nos están guardando, preservando de la muerte, del sufrimiento, del precipicio. Y Dios dice: ¿quieres gozar la bendición que tengo para ti? Aférrate a mi voluntad. Obedece mis mandamientos. Cuando nosotros obedecemos
la Escritura nos llama personas dichosas. El libro de Santiago, en el capítulo 1, quiero también referirme a ese texto. Voy a empezar leyendo en el verso 22, Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué? Verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo, se va y luego se olvida cómo era. Qué cierta que es la palabra, ¿verdad? Cuando nosotros no valoramos el mensaje de Dios y no tomamos sus mandatos entendiendo que Dios los entrega para que los obedezcamos, ¿qué pasa? Se nos olvida. Escuchamos, nos entró por aquí y salió. ¿Cuántos sermones ha escuchado usted en su vida? ¿Cuántas predicaciones? ¿Cuántos mensajes? ¿Cuánta lectura ha hecho de los mandatos, de las normas divinas? La pregunta sería, ¿cuánto de todo eso hemos puesto en práctica? La palabra es para ponerla en práctica. Las familias bendecidas ponen en práctica los mandatos de Dios, obedecen los mandamientos, los estatutos. Porque si no, dice el Señor, es como cuando usted se vio en el espejo y luego se fue y se le olvidó. Y entonces al rato necesita buscar otro espejo para ver. ¿Para dónde tenía el copete? ¿Para la izquierda o para la derecha? Se le olvidó ya. ¿Qué camisa era la que andaba? Pero cuando uno va a la palabra con un compromiso, uno dice, esto es una guía, una pauta para que yo actúe. Dice el verso 25. Mas el que mira atentamente, oiga, atentamente en la perfecta ley. Y aquí hay algo poderoso, hermanos. Si usted y yo vamos a venir a observar los mandatos de Dios, ¿cómo tenemos que hacerlo? Atentamente. Yo a veces me pregunto, si aquí en el templo a veces yo veo personas que en medio de la prédica están con el celular, haciendo otras cosas, distraídos, me pregunto, menos en su casa estarán atentos a la palabra, porque hay más distracciones allá que aquí, que se supone que estamos enfocados en eso. A la palabra hay que mirarla atentamente. Pero aquí viene lo poderoso. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad. ¿Cómo es esa ley de Dios? Esos mandatos. ¿Ley de qué le llaman, Santiago? De la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Qué va a pasar? Será bienaventurado en lo que hace. Pastor, es que yo no sé qué pasa conmigo, no levanto cabeza, una tras otra, no hay manera, estoy más salado que ya usted sabe qué. Dice la palabra que si miramos atentamente esa ley y la ponemos en obra, ¿qué va a pasar? Somos bienaventurados. Esa traducción de Reina Valera 60 es muy distante de nosotros, pero si lo trasladamos a nuestro contexto, bienaventurado, ¿qué significa? Dichosos. Eso es. Van a ser dichosos. Dichosos los que obedecen mi palabra. Dichosos los que escuchan los mandamientos. Dichosos los que realmente ponen en práctica lo que yo les aconsejo y les demando. Eso es lo que está diciendo nuestro Dios. Y a eso le llama la verdadera libertad. Entonces las familias bendecidas, número 1, viven conforme a los principios, a los valores del reino de Dios, a las normas, obedecen a Dios y sus normas. Volvamos a Deuteronomio 6, dice el verso 2, para que temas
a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. ¿Cómo ser familias bendecidas? Número 1, obedezcamos las normas de Dios. Número 2, temamos a Dios. Dios le dice a Israel, ¿quieres gozar de la bendición? Entonces teme a Dios. Y temor aquí no es miedo. Hay gente que dice, ¡ay, qué miedo! Que Dios me castigue, que Dios haga algo. Temor aquí es reverencia, es honra a Dios. No es hacer las cosas por miedo. De hecho, la Nueva Traducción Internacional lo traduce así: honren al Señor tu Dios cumpliendo todos sus preceptos. Es reverencia, es honra. Queremos gozar de bendición, entonces vivamos bajo el temor a Dios. Y vivir bajo el temor a Dios es esa reverencia, es un estilo de vida que honra a Dios. ¿Cómo? ¿Dónde se ve ese estilo de vida? Principalmente en nuestras acciones. Porque hablar es muy bonito, pero temer a Dios es actuar. Y es honrar a Dios con nuestras acciones. No es solo decir, Dios, yo creo en ti. No es solo decir, como dicen algunos, que a veces me molesta ese tipo de expresiones. Es que el de arriba y yo. Es que el hombre que tú ames, que es conmigo. Uña y carne nosotros, compitas. Temor a Dios es honrarle a Él. Mostrar reverencia a lo que Él es y nos pide. Son acciones de vida. Son acciones de vida que glorifiquen a Dios. La pregunta es, ¿nuestras acciones diarias glorifican a Dios? ¿Alguna vez le han dicho, yo veo que usted es una persona temerosa de Dios? Yo espero que sí se lo hayan dicho. Yo espero que a mi esposa, cuando le hablen de mí, digan, yo veo que su esposo es un hombre temeroso de Dios. Yo veo que sus hijos son temerosos de Dios. ¿Dónde nota la gente eso? En las acciones, en la conducta, más allá de lo que se dice. Cuando uno teme a Dios, le busca con reverencia, le honra con las acciones. En otras palabras, refleja un estilo de vida que glorifica a Dios. El apóstol Pablo lo expresó en su primera carta a los Corintios de la siguiente manera. Quiero leer 1 Corintios capítulo 6. Y voy a leer los versos del 17 hasta el 20, porque aquí hay mucho contenido importante. 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Qué lindo, hermano, poder decir, soy uno con Cristo. Soy uno con Cristo. Pero ser uno con Cristo significa vivir el estilo de vida que vive Cristo. Vivir con esa reverencia y ese temor a Dios, como hemos aprendido de Cristo. Y agrega, verso 18, huid de la fornicación. Porque la fornicación no tiene que ver ni con el temor a Dios, ni con vivir en un espíritu con Cristo, ¿verdad? Y agrega, y cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo peca. Verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
¿Qué le dice Dios por medio de Pablo a la iglesia de Corinto? Ustedes que han recibido a Cristo, ustedes que han conocido la verdad, ustedes que ahora dicen ser un espíritu con Él, dejen de lado la fornicación, dejen de lado cualquier práctica pecaminosa, porque ustedes ahora son templo del Espíritu Santo de Dios. Ayúdeme un momento, dígale que está a la par, tú eres el templo. Estábamos pintando ahí la fachada del templo, ¿verdad? Para que se vea bonito. Y nos gusta mantenerlo bien lindo y lo más apto para que ustedes estén cómodos aquí adentro. Pero este templo es solo eso, estructura, edificio. La Escritura dice que tú y yo somos el templo. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque eso es vivir con reverencia, con temor a Dios. Hay personas que vienen ahí por la calle y usted se los topa y le dice, ¿para dónde va? Voy para la iglesia. Sí, se entiende que venimos a congregarnos, pero la iglesia en realidad somos nosotros. El templo del Espíritu, ¿quién es? Nosotros mismos. Entonces tenemos que vivir de tal manera que el Espíritu esté cómodo en nosotros, porque el Espíritu puede contristarse. Y estamos hablando de ser familias bendecidas. ¿Por qué hay familias que uno ve que no viven en la bendición de Dios? Porque no viven bajo el temor a Dios. ¿Qué pueden esperar? Si una familia le abre las puertas a la fornicación, si una familia le abre las puertas al adulterio, si una familia le abre las puertas a cualquier práctica pecaminosa, ¿cómo puede decir somos una familia temerosa de Dios? No, perdóneme, pero usted lo que son farsantes. Familia temerosa de Dios, hijos temerosos de Dios. No somos perfectos, pero no practicamos el pecado deliberadamente como estilo de vida, porque eso ya quedó atrás. Y comúnmente la excusa es que mi familia siempre ha sido así. Yo soy así porque abuelito no conoce, qué bárbaro cómo era. Es que mamá, es que mis hermanos. Familias bendecidas obedecen las normas de Dios, temen a Dios, tienen ese estilo de vida. ¿Y qué es lo que nos impulsa? Verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ¿de quién son? Son de Dios. Glorifiquen a Dios con su ser. Eso es vivir bajo el temor a Dios, cuando todas nuestras acciones le glorifican a Él. Las familias bendecidas temen a Dios, honran a Dios y lo demuestran como un testimonio de integridad que bendice, que glorifica a Dios donde quiera que estén. ¿Estamos viviendo así? Esa sería la pregunta. Pues vamos a Deuteronomio 6, porque aún quiero compartir dos aspectos más de cómo ser familias bendecidas. Número 1, las familias bendecidas que tenemos que hacer en la práctica: obedecer a Dios, obedecer sus normas. Número 2, temer a Dios, vivir honrándole a Él, vivir ese estilo de vida que glorifica a Dios. Número 3 dice el verso 4, oiga qué lindo, Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. 3 absolutos están aquí presentes: amar a Dios de todo corazón, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Cómo ser familias bendecidas? Amen a Dios, es lo que le dice a su pueblo Israel. Pero no es cualquier amor. Ámelo en prioridad de lo que está diciendo.
Ámelo con la totalidad de su ser. Con todo su ser, es lo que está diciendo. Amen a Dios de todo tu corazón. Amen a Dios de toda su alma. Ámenle con todas sus fuerzas. En otras palabras, amen a Dios con todos sus pensamientos, con todos sus sentimientos, con todas sus acciones, con todo su ser entero. Que Él sea la prioridad, que Él sea lo primero, que Dios sea nuestro primer amor. Yo la verdad me considero bastante romántico, gloria a Dios. Amo a mi esposa, soy feliz con ella y me considero una persona romántica. Se lo demuestro a ella, ¿verdad? Porque es a quien me interesa. Tampoco me gusta presumir, ¿verdad? Ni mucho menos. Pero soy bastante romántico, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, por más que yo ame a mi esposa y a mis hijos, nunca pueden ocupar el lugar que tiene que tener Dios. Dios es lo primero. Y cada uno de nosotros sabe las frases que usa, ¿verdad? En el matrimonio, en la intimidad que tenemos de esa relación, del pacto que hemos hecho. Cada quien se trata como quiere. Pero yo he visto algunas personas que le dicen, te adoro. A mí no me gusta ese vocabulario. Porque hay uno que es digno de adoración. Y es Dios. Y el Señor dice a Israel, yo tengo bendición para ustedes. ¿Quieren vivir esa bendición? Obedezcan mis mandatos. No son caprichosos, son normas de amor que les van a preservar del mal. ¿Quieren vivir mi bendición? Muestren temor a Dios, temor reverente, hónrenlo, glorifiquen con su vida. ¿Quieren vivir bendición? Amen a Dios, que Él sea lo primero, su más grande amor. Hay personas que dicen, y ahora que están tan de moda las redes sociales, ¿verdad? Sin ti no puedo vivir. Eres mi todo. Que Dios sea ese todo de nuestra vida. Que Dios sea lo primero. Y sea a Él quien le digamos, sin ti no soy nada, no puedo vivir. Dice el texto del Evangelio de Lucas. Vean qué interesante esto. Lucas 14, vea qué enseñanza nos da nuestro maestro respecto a amar a Dios en prioridad. Lucas 14, verso 25. Gloria a Dios. Reina Valera lo titula lo que cuesta seguir a Cristo. Verso 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cuando uno lee esta palabra y ve esta traducción, a uno se le para el pelo. Qué raro, Jesús diciéndonos que aborrezcamos. No es que yo vaya a llegar a la casa y le voy a decir, esposa, Jesús lo mandó, te aborrezco. Venga, Josuecito, vieras que te aborrezco. No, jamás. Por la traducción, ¿verdad?, nos llega esa expresión. Pero en el original, en realidad, lo que está diciendo el texto, y de hecho así las versiones contemporáneas lo traducen, es que Jesús dice, el que no ame menos, el que no sacrifique el amor que tiene por su padre o sus madres, sus hijos, y lo coloque en un lugar por debajo de Dios,
no ha entendido lo que es ser discípulo. Si usted realmente quiere ser mi discípulo, ponga a Dios de primero, y luego la familia, y luego todo lo que quiera. Pero primero Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y dice el 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz en el contexto de Jesús solo tenía un único uso. Ahora uno ve cruces por todos lados, en aretes, en collares, en camisas, en llaveros, en postales, en edificios, en habitaciones. Pero la cruz en el contexto de Cristo solo tenía un único uso y era la muerte. Por eso usted no ve que los evangelios digan, y pasó Jesús con sus discípulos por la esquina donde vendían cruces. No. Porque la cruz era entendido que quien la tomaba, ¿qué significaba? Iba a morir. Y Jesús dice, el que realmente es discípulo mío toma la cruz todos los días. ¿Qué está diciendo? Se muere a sí mismo, renuncia a sí mismo, se quita del primer lugar y pone a Dios. Eso es amarle con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo nuestro ser. Erradamente hay gente que dice, es que la cruz mía es este hijo rebelde que tengo. Es que mi cruz es esta esposa, este esposo que no. No. La cruz que nos llama Jesús a tomar es la renuncia, la muerte a nuestra voluntad para vivir, teniéndolo a Él como lo primero, como el más grande amor de nuestra vida. ¿Está de acuerdo conmigo? Alaba al Señor por eso. Las familias bendecidas aman a Dios por encima de cualquier persona o cosa. Y si usted ha puesto a una persona o alguna cosa en el lugar de prioridad del amor que solo tiene que tener Dios, entonces está a tiempo para arrepentirse y para cambiar de actitud. Porque no puede haber, la palabra lo dice desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo, no puede haber una vida de bendición amando a otra persona o a otra cosa más que a Dios. Pues vamos a Deuteronomio 6. ¿Cómo ser familias bendecidas? Obedezcamos a Dios y sus normas, temamos a Dios, amemos a Dios así como prioridad de nuestra vida. Aunque eso signifique morir a uno mismo, y aunque eso signifique relegar el amor de otros. Y número 4, ¿quieren ser familias bendecidas? Dios le dice a Israel, compartan, transmitan la verdad, dejen un legado. Dice el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero, ¿dónde? Tu corazón, ¿verdad? Amando a Dios en prioridad. Pero dice el 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Todo tu estilo de vida va a proclamar a Dios, va a honrar a Dios, y eso lo vas a transmitir primero a tus hijos y luego que lo vea todo el mundo también. Tal vez no ande la camisa más cara de una marca, la faja o los zapatos, pero que si alguien se encuentre contigo, conmigo, se lleve algo de Dios. Eso es bendición. Eso es bendición. Y hay un legado que hay que transmitir. Dios le dice a Israel, yo tengo claro mi objetivo, quiero bendecir a todas las familias de la tierra, pero necesito que ustedes transmitan ese legado para que la generación que viene después de ustedes lo entienda, lo aplique y viva en bendición.
Pero con dolor del alma hay que decirlo, y muchos escritores contemporáneos lo expresan. La iglesia de hoy está viviendo tiempos donde necesita reevangelizar a la generación que sigue. Vea que Dios le dijo antes: tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. Y cuando Dios habla en esa pluralidad generacional, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero la iglesia del presente resulta ser que vino papá a Cristo, y ahora con los hijos hay que evangelizarlos porque ya no están en Cristo. ¿Dónde se rompió ese legado? ¿Dónde se falló? ¿Sabe por qué? Porque eso no es automático. No es automático. No hay bendición más grande que toda la familia, papá, mamá, hijos, nietos y las generaciones que vengan, vivan bajo el temor a Dios. No hay bendición más grande. Pero eso no es automático. Y a veces decimos en el folclore evangélico: yo sé que están bajo la promesa. ¿Y dónde fundamentamos eso? En Hechos 16. Porque hay una poderosa declaración que nos dice esa buenísima noticia, ¿verdad? Que podemos ser salvos nosotros y nuestra casa. Pero eso no es automático. Hechos 16. Voy a leer unos cuantos versos de este capítulo. Cuestión de tiempo, no voy a leerlo todo, pero usted recordará la historia. Pablo y Silas son llevados a la cárcel, están presos, están en la cárcel de Filipo, y en la cárcel de más hondo, con más oscuridad, con más frío, con seguro ratas, suciedad y todo, cuando deberían de estar ahí llorando, ¿verdad? Y sumamente preocupados. ¿Qué hacen Pablo y Silas? Están orando, están alabando, están cantando a Dios. ¿Y qué pasa? Se da una situación, ¿verdad?, donde viene un gran terremoto y se liberan las cadenas, y el encargado de la cárcel de Filipo dice: hasta aquí llegué. Porque si a un encargado se le escapaba a un preso, significaba la muerte. Esa era la ley. Y él dice: hasta aquí llegué. No se preocupe. Por favor, no atiente con su vida. Aquí estamos todos. Y cuando ese hombre ve lo que está pasando ahí, dice el verso 30 que va y busca a Pablo y a Silas y los saca y les dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y cuál es la respuesta? Ellos dijeron, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. ¿Y por qué, pastor, usted dice que eso no es automático? Verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. En el contexto de la época, el padre de familia determinaba la religión del hogar. Hasta había un término que se conocía como pater familias. Y ese término lo que significa es: papá manda. Papá gobierna la familia. Lo que aquí adentro ocurra es por la decisión del padre. La pregunta sería para nosotros: ¿qué estamos haciendo
para que esa promesa cobre vida en nuestros hijos. Este hombre se sorprende, dice, yo quiero ser salvo. Y cuando conoce la verdad, se lleva a Pablo así a su casa, abre puertas a la palabra, dice, del mensaje y bautícenos a todos. Aquí se abren las puertas para Dios. ¿Quién lo determina? El Padre. Pero hoy en día tenemos padres y madres de familia que dicen, yo sé que está bajo la promesa, algún día vendrán, discúlpeme, pero ¿qué estás haciendo para que la palabra entre a su vida? ¿Qué estás haciendo para que esa promesa sea real en tus hijos y en tus nietos? Porque desde el Antiguo Testamento y confirmándolo aún en el Nuevo, Dios dijo por medio de los profetas que el alma que pecare es amonida. Y hasta lo hemos trasladado a un dicho de que Dios tiene hijos, no nietos. La salvación es personal. Y por más que nosotros amemos a Dios, honremos a Dios, temamos a Dios, si no lo compartimos, si no nos preocupamos por el legado, se va a romper esa secuencia. Y puede ser que nuestros hijos y nietos perezcan. Somos responsables, somos llamados a modelar a las nuevas generaciones lo que es vivir bajo la bendición de Dios. Y yo aquí he insistido mucho en eso, hermanos, porque todo mi estilo de vida, por la gracia de Dios, ha sido relacionado a Dios, a la iglesia, al servicio, al culto, a la búsqueda de su presencia dentro y fuera de este lugar, por la gracia de Dios. Pero conozco personas que le dicen a sus hijos, vaya a la iglesia, papito, vaya, mamita, no deje congregarse, vaya, reciba palabra, qué bueno. Y uno dice, ¿y dónde está él? ¿Dónde está ella? Hay que modelar. Alguien dijo por ahí que la predicación convence y el testimonio arrastra. Entonces, ¿cómo ser familias bendecidas? Obedezcan a Dios, teman a Dios, amen a Dios, compartan a Dios, dejen un legado, transmítalo, no solo a sus hijos, no solo a su hogar. Todavía Dios agrega en el verso 8 y 9 de Deuteronomio, volviendo al capítulo 6, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, que todo el mundo vea que Cristo gobierna mi familia. Amén. Alaban al Señor. Las familias bendecidas comparten a Dios entre sus miembros, velan por el legado de fe y dan testimonio de integridad ante los que los rodean. En conclusión, ¿qué significaba la bendición de Dios para Israel? La bendición de tenerle a Él como Dios, de vivir bajo su señorío. La bendición material, la prosperidad, la abundancia de poseer tierra y demás. Tener una larga vida. Tener éxito, respaldo divino en todo lo que emprendieran. Multiplicarse, teniendo renombre y buena reputación ante el resto de las naciones. Pero en la práctica, ¿cómo hacer que todo eso sea posible? Dios le dice a Israel, ¿quieres gozar de esa bendición? Obedezca las normas, los mandatos. Tema a Dios con reverencia, hónrele. Ame a Dios como lo primero, que Él sea la prioridad, y comparta ese legado entre su familia y a todos los que le rodean. Oramos. Amado Dios, gracias, porque podemos decir que tu bendición nos ha alcanzado.
Así lo dice tu palabra en Efesios, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué mayor bendición que haberte conocido. Gracias por irrumpir en la historia de nuestra familia y llevarla adelante, Señor. Gracias por venir a nuestro encuentro con bendiciones. Gracias porque tú, Señor, también has prosperado nuestro camino. Nos has dado vida y salud. Gracias porque gozamos de tu respaldo divino. Gracias porque si podemos decir que algo está yendo bien, no es por nuestra capacidad, es por ti, Señor. Gracias porque tú incluso nos has dado herencia, que son nuestros hijos, familia, renombre, buena reputación. Queremos seguir gozando de esa bendición. Y tenemos muy claro, y recibimos hoy lo que tu palabra nos dice, y nos comprometemos a obedecer, Señor, tu mensaje, a poner en práctica tus mandatos y estatutos, no como una carga, no como una imposición, sino entendiendo que son para bendición, que nosotros y nuestros hijos y los hijos tras ellos siempre vivan bajo el temor a Dios. Ese es nuestro anhelo y nuestro compromiso. Nosotros y nuestras familias queremos amarte como lo primero. Y para eso queremos seguir trabajando en el legado de fe. Señor, que nosotros y nuestras familias seamos modelos ante el mundo de integridad, de fidelidad para contigo, de verdadera bendición tuya, Señor. Y si alguien necesita hacer cambios, y si alguien puede decir en este día, Dios ha hablado a mi corazón, entonces te pido que le fortalezcas y que le ayudes a tomar las decisiones importantes y a cambiar de actitud para que esa persona y su familia sean verdaderamente bendecidas. Qué mayor bendición, Señor, que ser discípulos tuyos. Si alguien no ha entregado su vida a Cristo, mire, ni la riqueza, ni la fama, ni los anhelos cumplidos, ni los trabajos, ni los títulos, nada puede llenar el vacío del corazón. La mayor de las bendiciones es tener a Cristo. Si usted no lo ha hecho ahí donde usted está, dígale, quiero hoy reconocerte como mi Señor. Quiero darte gracias porque entiendo que has venido a salvarme de la condenación. Y te pido que me perdones de mis pecados y quiero vivir para ti de ahora en adelante. Lléname con tu espíritu para poder seguir caminando en santidad. Y gracias, porque mi nombre está escrito en ese libro de vida eterna. Señor, si alguien ha orado de esa manera, yo te pido que le ministres, que le fortalezcas, que le animes y que le llenes con tu espíritu para que siga siendo un discípulo de Cristo. La bendición tuya le siga alcanzando a él y a través de él a toda su familia. Gracias, Señor. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén.